Ya estamos iniciando. Muy buen día, muy buen día. Esto es Agenda 1180 AM. Y bueno, estamos hoy jueves 19 de agosto, después de las 8 de la mañana, bueno, platicando con ustedes. Yo soy Yasmín Rodríguez en la voz y está el compañero Juan Quintana en los controles técnicos. Bueno, estaremos esta mañanita con todos ustedes platicando con el maestro en ciencias, Alejandro Telechea, quien fíjese que hace ya tiempo queríamos platicar con él acerca de diversos temas, ¿no? Su especialidad es historia de Baja California Sur, y esta mañanita, bueno, nos trae información acerca de los usos y costumbres de los pueblos originarios de nuestro estado, ¿no? De Baja California Sur. Platicaremos con él acerca de estos detalles. Si usted tiene alguna pregunta, si quiere conocer un poquito más, bueno, pues llámenos, ¿no? O bueno, más bien déjenos un mensajito, ¿no? Aquí en nuestra transmisión, y con gusto el maestro les contestará. Y bueno, vamos directamente. Hola, maestro, ¿se encuentra por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, Buen hola, día. hola, buen día. Para platicar con usted, ¿cómo está? ¿Qué tal estos días? Muy bien, pues Ya aquí, iniciando clases. sí, ya prácticamente iniciamos las clases y bueno, pues trabajando, cumpliendo pues con ese objetivo que tiene la universidad, ¿no? Ok, ok. Maestro, bueno, les platico rápidamente que el maestro ha tenido diferentes inserciones de colaboraciones, ¿no? En nuestros diferentes espacios, ¿no? Con estudiantes. Tuvimos un proyecto fallido el semestre pasado a causa de la pandemia, pero los chicos aquí estaban colaborando súper bien, ¿no? Con historia natural, ¿no? Y todo lo que se encontraban ellos ya no me acuerdo de qué materia era, maestro. Es una materia que se llama Geografía e Historia Ambiental. Ok, Eh, es- y bueno, allí platicando con él, además de que pues han tenido algunas inserciones para audio, nos han ayudado junto con otros compañeros, ¿no? Y sobre todo, adivinen qué, él es la voz del programa de Conexión, un programa de música de rock que se pasa todos los Sábado. sábados a las 2 de la tarde, junto con Itchel, ¿no? Itchel, que también ella está en un posgrado de siglo aquí en la universidad, así que le mandamos un saludote y un abrazo para que, ojalá nos esté viendo y esté despierta, ¿no? Para que nos esté, pues, algún comentario que tenga por ahí. Y bueno, la verdad nos da mucho gusto que estén esta mañana y vamos empezando, maestro. Usos y costumbres de los pueblos originarios de Baja California Sur. Bueno, pues sí, los usos y costumbres de los pueblos originarios de nuestro estado, pues obviamente es sumamente amplio, ¿no? Claro. Hablar de esta parte, ¿no? De la historia. Eh, y bueno, yo pensé pues en este tema porque pues es la historia indígena o esta etapa de la historia de nuestro estado es una etapa muy olvidada. Desafortunadamente, tanto niños como jóvenes no conocen esta etapa de la historia de nuestro estado, y creo que es necesario, ¿no? Que realicemos algunos trabajos de difusión en el sentido pues, de dar a conocer pues, esta etapa de la historia de nuestro estado. Los usos y costumbres de los pueblos originarios de nuestro estado, como les decía, son muchos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería la forma en cómo vestían, sobre todo las mujeres de nuestra península, ¿no? Las mujeres, sobre todo las guaycuras y las cochimíes, vestían sus llamados faldellines hechos de carrizo y palma, ¿no? Algunas con palma, otras con fibras de agave, que de alguna forma sabían muy bien ellas tejer, que hacían con la fibra del agave pequeños cordones muy delgaditos, no eran tan gruesos, y esos cordones, pues obviamente ellos las iban insertando en sus faldas, y bueno, y lograban tapar lo que decían los misioneros jesuitas, el pudor. Y era un faldellín que tenía pues una cierta amplitud que llegaba hasta las corvas, decían también los misioneros.
es decir, que Ajá. llegaban hasta las rodillas. Y bueno, y eso les servía a ellas, ¿no? Poderse cubrir, no al 100%, pero por lo menos tenían, ¿no? Ese sentido de cubrirse la parte inferior de su cuerpo. Esos faldeguines, por ejemplo, en la parte delantera, como ya les decía, estaban cubiertos con carrizo, con el pedazo que une pues, de un carrizo a otro, el canutillo que le llaman. Y bueno, y eso también lo iban insertando en esos cordones de agave. Y bueno, y decían los misioneros jesuitas, ¿no? Que cuando venían caminando las mujeres, pues era muy fácil conocer que venían, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos en 1 kilómetro de distancia se empezaban a escuchar el ruido que hacían pues los cordeles cubiertos con canutillo de carrizo, ¿no? En el caso de las mujeres pericúes que vivieron en la parte sur de nuestro estado, específicamente la región de lo que hoy en día es el municipio de Los Cabos, ahí las mujeres pericúes, ellas tejían sus faldeguines no con fibras de agave, sino más bien hacían pequeñas fibras de palma, es decir, cuando hablo de pequeñas, adelgazaban demasiado, pues, la fibra de la palma para poderla tejer y hacer, pues, los cordones. En tiempos de frío hay pues algunas investigaciones en el que se menciona que utilizaban alguna piel de animal, obviamente podría ser una piel de venado, en el que cubrían la parte superior de su cuerpo. En el caso pues de las mujeres guaycuras y cochimíes no se encuentra pues Ujú. esa costumbre, ¿no? De cubrirse la parte superior de su cuerpo, ¿no? Bueno, que esa es la principal característica, ¿no? Que podemos encontrar en la vestimenta de las mujeres eh, de los pueblos originarios de nuestro estado. En el caso de los hombres, pues la costumbre era no vestir, es decir, en los hombres no hay ningún tipo de vestimenta, solo algunos adornos, ¿no? Que utilizaban en la cabeza, que utilizaban en la parte de sus brazos, ¿no? Algunos utilizaban en la parte inferior de sus piernas. Entonces, para ellos era simplemente eso, ¿no? Utilizar un adorno que pudiera diferenciarlo del otro, ¿no? Pero en sí, los hombres de las etnias o de los grupos, ¿no? Que denominaron como guaycuras, pericúes y cochimíes, en ellos pues no existió esa cuestión de la vestimenta como existió pues con las mujeres en nuestra península, ¿no? Otro costumbre o otro uso y costumbre de estos grupos originarios es, por ejemplo, lo que conocemos como la segunda cosecha, ¿no? Y la segunda cosecha es algo que les permitió a ellos poder sobrevivir, de alguna forma podemos denominarlo como un método de sobrevivencia que utilizaron pues los antiguos grupos indígenas de la península. Y bueno, y eso también nos habla, ¿no? De cómo ellos aprovechaban al máximo los recursos naturales con los que se contaba en ese entonces en nuestra península, y además, pues obviamente estamos hablando pues de una cultura que de alguna forma va agotando pues hasta donde puede los recursos naturales, ¿no? Y cuando hablo de agotar es que no estoy diciendo pues de que generaran un impacto ambiental, sino más bien Ujú, agotan sí, el recurso durante la temporada y bueno, y vuelven a repetir pues ese ciclo de nomadismo, ¿no? Que ahorita les explico también ese nomadismo, ¿no? claro. Eh, bueno, entonces, esa segunda cosecha lo que hacía es que en la época de la pitaya, o en la temporada de la pitaya, que obviamente para los pueblos originarios de nuestro estado, era muy importante esa época. ¿Por qué? Porque era la época para ellos de la abundancia en cuanto al alimento vegetal, ¿no?
saciaban de alguna forma el hambre. Decían los misioneros jesuitas, terminaban saciados con sus barrigas completamente llenas, que se les encontraba pues acostados en cualquier parte por ahí del desierto, ¿no? Entonces era pues una temporada muy esperada por los grupos indígenas o originarios de nuestra península, y el periodo pues de la pitaya tenía que de alguna forma ser pues muy, ¿cómo decirlo? Muy bien aprovechada pues por estos grupos originarios. Y entonces ellos obviamente consumían la pitaya, y una vez que consumían la pitaya, pues obviamente como cualquier otro alimento, pues viene la digestión, pero la semilla de la pitaya, la semilla de la pitaya no se digiere bien. Entonces, por lo general, sale pues dentro de las heces, viene la semilla de la pitaya, y entonces lo que hacían los grupos originarios era eh, poner aparte pues ese excremento. Una vez que este ya secaba, lo empezaban a separar la semilla, y entonces una vez que separaban la semilla, lo que empezaban a hacer era molerla y hacer como una especie de masita, y esa pues volvían ellos otra vez a consumirla, ¿no? Entonces, eso nos habla pues de un mecanismo de sobrevivencia en un lugar tan agreste pues como era Sí. de la península de Baja California, y entonces pues había que aprovechar al máximo todos esos recursos, y obviamente la pitaya pues era aprovechada doblemente en este sentido, ¿no? Sí, sí. Y esa Sí, parte, bueno, aquí, entonces estamos hablando de que esa es la temporada, ¿no? Porque ahorita hay pitayas. Estamos hablando de, no me sé bien la temporada, pero ¿qué es? Julio, agosto, septiembre, más o menos. sí, estamos de hecho ahorita en la temporada. Tal vez como no ha llovido pues no lo Ajá, suficiente, no encontremos pues pitayas de un volumen importante, ¿no? Pero bueno, en esa época para ellos era importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay registro pues de que las lluvias pues se generaban en ese tiempo. Y bueno, y la existencia de pitaya pues era muy, muy considerable, y por eso para claro. ellos era la fiesta, ¿no? Ajá, Sobre todo era esperada pues esta época mucha, con mucho entusiasmo por parte de los pueblos originarios. Inclusive hay por ahí algunos registros de los misioneros jesuitas en el que pues danzaban. No se tiene registro pues del canto, eh, o si utilizaban algún instrumento musical, los grupos indígenas, pero desafortunadamente pues no tenemos mucha información más que la información dejada por los misioneros jesuitas, y algunos trabajos, ¿no?, de investigación arqueológica que se han realizado pues en estos años, ¿no? Y claro. bueno, pues no se tiene registro, ¿no?, de que si hubieran utilizado ellos algún instrumento o qué tipo de danza pudieron haber realizado, pero bueno, sí hay pues alguna referencia ahí en las crónicas de los misioneros jesuitas, en el que nos hablan pues de cómo danzaban, de cómo bailaban. Era un periodo pues de mucha felicidad de los grupos originarios. ¿Por qué? Porque es una época de la abundancia. Ellos estaban acostumbrados pues siempre a tener hambre, ¿no? Decían los misioneros jesuitas, pareciera ser que nunca sacian su hambre. ¿Por qué? Porque eran poblaciones que siempre tenían hambre, ¿no? Entonces, y esta época, pues obviamente para ellos era sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque era una época en donde podían saciar el hambre, ¿no? Ujú, claro, y maestro, disculpe, ¿tienen algún dato de cuántas personas, cuántos habitantes había en esa época? ¿Hay registro de los misioneros jesuitas? Miren, en el caso de los misioneros jesuitas, ellos no hacen pues un cálculo, ¿no? No hay un cálculo por parte de ellos. Hay una investigación en los años
en los años 60, 70 más o menos, y ahorita no recuerdo pues el nombre de quien hace esta investigación, pero bueno, él habla de la existencia antes de la llegada de los misioneros jesuitas a la California, que había aproximadamente 45,000 indígenas, ¿no? Cuarenta y Había cinco mil. Oh, 45,000, ¿no? Eh, a todo lo largo y ancho de lo que hoy en día es la península, toda la península, calcula pues que aproximadamente pudo haber habido unos 45,000 indígenas o pueblos originarios en la península antes de la llegada de los misioneros jesuitas. Cuando estos se fueron, en 1768, pues ya había disminuido de una manera drástica el número de población de pueblos originarios pues aquí en la península. Cuando ellos se fueron, creo que el registro que se hace es que había solamente entre unos 800 a 500 pobladores nativos de la California, ¿no? Entonces, el periodo colonial pues fue algo que los golpeó de una manera considerable, ¿no? Y fueron muchos los factores, ¿no? O fueron varios los factores. Uno, pues, fue obviamente el choque cultural que se genera, y otro, pues, las enfermedades que se empiezan a generar y que los cuerpos o el organismo de los nativos, pues, no estaba preparado para hacer frente a esas enfermedades, ¿no? Entonces, sí los golpeó, pues, de una manera considerable, que disminuye, pues, de manera drástica su población, ¿no? Ya a lo largo del siglo XIX, pues vamos a ver que la población originaria pues va a desaparecer, ¿no? ok, más se tienen registros, igual no sé si exista, de antes de, usted habla de las enfermedades que llegan con los españoles, y previo a eso se tiene registro o pláticas o algo que hayan dejado ellos acerca de que, pues, de qué se enfermaban. Bueno, en el caso de los grupos originarios, pues obviamente hoy en día la disciplina de la arqueología física, que obviamente a través del estudio de los restos óseos que se encuentran, se puede llegar a conocer de qué padecían los pueblos originarios, ¿no? En cuanto a enfermedades. Ajá. Una de las principales enfermedades que se tiene es un poco la descalcificación, ¿no? Es decir, la falta de calcio en las poblaciones nativas. Morían muy jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes, pero para ellos era una edad ya de viejo, ¿no? La edad en la que morían era aproximadamente de 35 años, y obviamente los huesos marcan pues un grado de descalcificación, es decir, la falta de calcio fue muy importante en los pueblos originarios, precisamente por la dieta, ¿no? Que estos llevaban. Eh, y bueno, y enfermedades que más bien de accidentes, ¿no? Que realizaban la caza, en fin, la recolección, que van implicando un poco pues la muerte pues de los pueblos originarios antes de la llegada de los misioneros. Pero una vez que arriban los misioneros, las muertes de estos es generado por enfermedades como el sarampión, como la viruela, que obviamente ataca pues de una manera importante a las poblaciones. La gripa también, ¿no? Genera muchas muertes en las poblaciones indígenas que, como les digo, sus organismos no estaban preparados para hacer frente a estas enfermedades, ¿no? Pero antes de los españoles, pues por lo general las muertes que se generaban, pues eran muertes, pues vaya, naturales, producto del agotamiento, ¿no? De la vida que llevaban los pueblos originarios, y bueno, y generados fundamentalmente por una debilidad, ¿no? Cuando se llegaba viejo, obviamente, al no tener una adecuada o, ¿cómo decirle?, una abundante alimentación, porque adecuada sí la tenían. Hay algunos elementos vegetales o productos vegetales que obviamente
generaban muchas proteínas, carbohidratos y esas cosas, pero pues obviamente no la encontraban en abundancia, ¿no? Y eso de alguna forma va generando cierta debilidad en los cuerpos de los grupos originarios y bueno, y hace que no tengan pues una adecuada... Alimentación pues, y sí, todo. o sea, el alimento no era pues lo suficiente, ¿no? Ok, maestro, otra de las dudas que pues nos han hecho, ¿no?, llegar es acerca de cuál era el hobby, cuál era el pasatiempo que tenían pues esos indígenas qué es lo que hacían en sus ratos de ocio. Ujú. Pues yo creo que el pasatiempo y que creo que es el legado más importante que nos han dejado los grupos originarios de la península y que hoy en día nos sentimos muy orgullosos y los andamos enseñando por todas partes, son las pinturas rupestres, ¿no? El arte rupestre, yo creo que ese fue su principal pasatiempo y de alguna forma nos habla también de un periodo de ocio, ¿no? Pero un ocio creativo, ¿no? El que realizan pues los pueblos originarios de aquí de la Baja California, pues es un ocio creativo, ¿no? La pintura rupestre, eso es lo que de alguna forma implica, ¿no? El tiempo en el que no estás buscando el alimento es un tiempo que lo aprovechas para realizar este arte rupestre, ¿no? Eh, Precisamente, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento del nomadismo, ¿no? El nomadismo que Sí. realizan los originarios, no crean que es un nomadismo que luego decimos, era un nomadismo, es decir, que andaban de un lugar a otro, ¿no? Pero ese de andar de un lugar a otro no implica que se levantaban y decían, a ver, ¿para dónde apunta la flecha o para dónde voy a agarrar? Sino más bien es un nomadismo que está sujeto al agotamiento de los recursos. Es decir, tengo un conocimiento muy amplio sobre un espacio en el que sé en dónde se está generando la producción, vamos a decirlo así, de algún producto vegetal o bien en dónde puedo llegar a realizar una buena cacería, ¿no? Entonces voy desplazándome en ese sentido, ¿no? Voy desplazándome, vamos a decirlo, de acuerdo a la temporalidad de algún producto, ¿no? O de algunos productos naturales. Y entonces mi nomadismo va marcado en ese sentido, ¿no? En la medida en que yo voy agotando el recurso, bueno, me voy pasando hacia otro espacio para agotar ese recurso, ¿no? Y bueno, y vuelvo otra vez desde el inicio, ¿no? Entonces, pues ese nomadismo implicó que los grupos originarios pudieran tener un tiempo de ocio. No es pues solamente estar pues sin ninguna otra actividad, sino que esto nos demuestra, por ejemplo, las pinturas rupestres nos demuestran eso, ¿no? Que ellos tuvieron también, al igual que otras culturas, tuvieron un tiempo y el tiempo lo supieron aprovechar muy bien para las cuestiones de la creación, en este caso del arte rupestre, que guarda mucho sentido, ¿no? La relación que ellos tuvieron con su espacio natural, la relación que ellos tuvieron con el espacio exterior, que también llegaron pues a conocerlo de una manera importante. En las pinturas rupestres, de hecho, vemos muchas figuras que tienen que ver con las cuestiones del espacio exterior, ¿no? Entonces, eso implica pues que tuvieron ese tiempo para observar, para la observación y poderlo plasmar en las pinturas rupestres, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe usted el número de lugares donde se encuentran las pinturas rupestres en nuestro estado? Bueno, es en nuestro estado, por todos lados te encuentras pinturas rupestres, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas, pues las encontramos sobre todo en el municipio de Mulegé, específicamente en la sierra de San Francisquito. Ahí, pues obviamente hay cierta cantidad de pintura, las más conocidas, pero bueno, creo que de los municipios en cuanto a la técnica del gran mural, pues es el municipio de Mulegé.
Ya acá en la parte sur de la península hay un arte rupestre, pero un arte rupestre ya bajo otra técnica, que no es el gran mural, sino son pequeñas figuras, ¿no? Entonces, pues ahí sí pues te mentiría, ¿no? Si te dijera ahorita una cifra, Ajá, pero sí te puedo decir pues que pues a todo lo largo y ancho de nuestro estado hay pintura rupestre, ¿no? A veces anda uno caminando por el monte, como luego decimos aquí, y se encuentra, ¿no? Con alguna pintura, ¿no? He tenido yo esa experiencia de caminar por el monte y encontrarme pues alguna pintura, ¿no? O bien ir con mis alumnos de práctica y encontrarnos, ¿no? Una pintura rupestre, ¿no? Porque algo que hacemos aquí en la universidad, sobre todo en la carrera de historia, es pues sacar a los alumnos a práctica, a que conozcan, a que vean, pues a que caminen. ajá. Inclusive a veces hacemos los recorridos, ¿no? Que hacían los misioneros o los recorridos que hacían los grupos originarios de la Baja California, precisamente para que ellos tengan esa experiencia, ¿no? De lo que implicó, pues, por ejemplo, el caminar por estos desiertos por parte de los misioneros jesuitas, cómo le hacían, por ejemplo, los grupos indígenas para desplazarse de un lugar a otro en un lugar tan agreste como el nuestro, ¿no? Claro que sí. Otra costumbre que tenían nuestros pueblos originarios, maestro, Bueno, otra es que costumbre hay es, muchas cosas, ¿no? sí, Y uno se claro. queda pensando pintura rupestre, luego la vestimenta, te surgen muchas dudas, ¿no? Pero pues vamos platicando de qué Pues más hay. otra es esta práctica de deshidratar, vamos a decirlo así, por ejemplo, algunos productos marinos, ¿no? Ajá, Que para ellos era muy importante realizar esta acción. ¿Por qué? Porque les permite un doble uso, ¿no? De ese recurso. Sabemos hoy en día que los grupos originarios, sobre todo los que vivían muy cerca de las costas, supieron también muy bien aprovechar los recursos marinos, ¿no? Y estos, pues sí, los encontramos mucho mejor alimentados, ¿no? Que otros grupos y que de alguna forma llegaron inclusive a defender esos espacios del arribo de otros grupos humanos, lo defendían, pues no querían que otros pudieran entrar y era a veces constante, ¿no? La lucha o el pleito que se generaba entre los propios grupos nativos de la California. Y bueno, pues esa tradición o esa costumbre que ellos tienen era, pues, de alguna forma deshidratar esos recursos para cuando ellos se adentraran en las sierras, por ejemplo, ya llevaban ese alimento y lo iban consumiendo durante el transcurso, ¿no? Al llegar a la sierra o al llegar a algún lugar donde iban a agotar el recurso de ese lugar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, conocemos mucho por acá, sobre todo en Loreto, un platillo, ¿no? Que es conocido como la almeja tatemada. ajá, Y la almeja tatemada no es más que eso, pues la deshidratación que hacían de la almeja en unos cordeles de agave, ahí iban colgando el producto, sobre todo el producto de la almeja, ya dice deshidratada, y bueno, y ahí ellos se lo empezaban a consumir, ¿no? Pero antes, obviamente, lo que hacían ellos era que la almeja chocolata, una vez que la sacaban, la enterraban en la arena de tal manera, por arriba le echaban un poco la cubrían un poco de grava o con piedra, y ajá. después de esa capa de piedra usaban alguna ramita, ¿no? Muy delgada, que pudiera ser suficiente fuego, pero que no llegara a quemar el producto, ¿no? En este caso la almeja chocolata. Algunos dicen que es chamizo, ¿no? El que utilizaban. Eh, Ponían cierta cantidad, una capa abundante de chamizo, y entonces ya lo prendían
y esperaban a que el chamizo se consumiera, y una vez que ya se consumía, pues obviamente dejaban un momento para que se enfriara la grava, y entonces ya una vez la retiraban y sacaban la almeja ya abierta y obviamente deshidratada, ¿no? Es decir, bien doradita, ¿no? Sacaban la almeja y bueno, y ya, pues a comérsela, ¿no? O a guardarla en sus Claro, y se morralitos. antoja, ¿no? En esos momentos. Bueno, ahorita ya se antoja porque pues ya en el siglo XIX los nuevos colonos que están llegando le empiezan a integrar otros, pues, otros elementos, como es, por Ajá. ejemplo, pues, la salsita, las tortillas, ¿no? Y entonces ya eso se convierte pues, en un alimento pues, muy rico hoy en día, ¿no? Ajá. Pero bueno, sus orígenes son indígenas. Y bueno, y era muy común pues ver, ¿no? Sobre todo en las costas, a los pueblos originarios preparándose pues este alimento, ¿no? Deshidratando pues este alimento y otros alimentos también que utilizaban pues en sus caminatas, en sus larguísimas caminatas para desplazarse pues hacia un lugar para aprovechar el recurso, ¿no? Entonces, esa es otra costumbre, pero es otro mecanismo también de sobrevivencia que van utilizando los pueblos originarios de nuestra península, ¿no? Y bueno, y hay una cantidad pues de otras costumbres que van ellos utilizando, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que nos llevaría pues un buen rato Platicar hablar de sobre esto. ellos. Así es. Sacarles los trapitos al sol, ¿no? Maestro, yo le agradezco y además que pues, nos pueda estar acompañando las mañanas, ¿no? De verdad es un trabajo muy bonito, ¿no? El de ser historiador, el de estar platicando, descubriendo, redescubriendo, además de interpretar, ¿no? También muchas cosas. Por ejemplo, usted hablaba de los de seguir los caminos de los misioneros, ¿no? Que ustedes hacen el trabajo con sus estudiantes. Sería muy bonito, ¿no? Que nos platicara en otra ocasión acerca de esos detalles o conocer un poquito más de esos usos y tradiciones, sus costumbres, perdón, que establecían esos pueblos originarios, ¿no? La verdad es de que el trabajo y a veces desconocemos muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de las pitayas, que llama mucho la atención y alguna vez, más de una vez, ¿no? Hemos platicado cómo que se comían las semillas, ¿no? De la pitaya cuando ya la desechaba. Entonces, hay detallitos, ¿no? Que dices, wow, ¿qué es lo que pasaba, ¿no? En esos entonces. Sí, claro, y bueno, y nuestro trabajo pues es vivir todo eso, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de los faldeguines, pues nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos trabajado, ya si hablamos de cómo se construían es porque realmente lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro, ya la hemos elaborado. En el caso de la segunda cosecha, aunque tú no lo creas, también ya lo hemos hecho, ¿no? también. Sí, claro, eso es historia experimental, ¿no? Sí, aparte de ser observadores, participantes, ¿no? Así es. De esas cosas. Oh, interesante, muy interesante. El historiador tiene que de alguna forma fundirse con lo que estudia, ¿no? Ajá. Entonces, O- pues, si dice que es así, es porque lo sabe, ¿no? ok, perfecto. Muchos detalles, maestro. Ok. Les mando saludos de Punto Universitario. Gaby de la Fuente les manda saludos. Gracias por las Ok. aportaciones que tienen por aquí. Y bueno, maestro, pues quedamos pendientes con más pláticas. ¿Te parece? Muy bien, está bien. Ok, Bueno, aquí estamos, ya sabes. muchísimas gracias. Bueno, pues él fue el maestro Alejandro Telechea. Él da clases en la carrera de historia, en la carrera de educación sí, ¿verdad, maestro? Así es, también en educación. Ahí Ajá, estamos entonces también. ahí lo pueden, pues en este momento lo estamos escuchando, ¿no? Pero lo pueden ver, de verdad que son apasionantes las clases, el trabajo que realizan, ¿no? Y estaría muy bien platicar más adelante con algunos de sus discípulos que quedamos pendientes. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues esta fue la mini entrevista, ¿no? Con el maestro Alejandro Sotomayor. Y recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos
en Radio WAPS, en el 1180 de amplitud modulada. Estamos en Facebook, Comunicación Radio WAPS. Y bueno, aquí estamos con todos ustedes. Y bueno, una de las cosas que les traíamos por aquí era el tema del el huracán, ¿no? Les platico rápidamente. Aquí ojalá Juanito nos pueda poner alguna imagen de satélite o algún video que pues aquí estábamos viendo, ¿no? La verdad es necesario muchas veces ver las imágenes para tener más o menos la magnitud de este fenómeno. Y bueno, les platico que entramos a la página de conagua.gov.mx y bueno, ahí en la parte de avisos les platico que dice la situación actual, dice, el centro de huracán Genevieve, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se aproxima al sur de la península de Baja California, manteniendo su desplazamiento paralelo a las costas mexicanas. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como vientos fuertes y oleaje elevado en esos estados, ¿no? Este es el boletín de las 7 de la mañana. La ubicación del centro del ciclón es a la latitud norte de 20 grados y longitud oeste 109.4 grados. El lugar más cercano que se encuentra es a 260 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Zona de vigilancia por efectos de huracán desde Los Barriles hasta Todos Santos, Baja California Sur. Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta La Paz en la costa este y desde Todos Santos hasta Cabo San Lázaro en la costa oeste de nuestro estado, ¿no? Su desplazamiento actual es hacia el noroeste. Es a 15 kilómetros por hora noroeste y vientos máximos sostenidos en 185 kilómetros por hora y rachas de 200 kilómetros por hora. Esto, bueno, más o menos para que usted conozca el diámetro del ojo por kilómetro, ¿no? 37 kilómetros es la información que está por aquí. Pronóstico de lluvia, bueno, lluvias puntuales intensas en nuestro estado, les platicaba, ¿no? Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, así como en Durango. Comentarios adicionales que hacen aquí en Conagua, se prevén rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, el oleaje elevado de 6 a 8 metros a la altura en las costas de Baja California Sur, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 4 metros de altura significantes en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Eso, pues por favor, para que tenga usted recomendaciones, extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, no atender por favor las recomendaciones emitidas por las autoridades de cada estado, no el Sistema Nacional de Protección Civil que pues se encuentra. Aquí le preguntábamos a la compañera Yuki, ¿no? Cómo estaban en Cabo San Lucas y bueno, aquí nos menciona que está lloviendo, pero muy, muy leve, ¿no? Entonces, no está de más, ¿no? Extremar estas precauciones, tengan mucho cuidado y bueno, rápidamente les platico aquí por acá, no crean que se nos olvidan, aquí tenemos las notas de esta mañanita, qué es lo que está pasando en todo el mundo. Bueno, fíjense que les platico rápidamente, nos fuimos acá a la Deutsche Welle y bueno, en la Deutsche Welle encontramos lo siguiente. Merkel dice, la Unión Europea no reconoce el resultado electoral de Bielorrusia. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tomaron la decisión reunidos por videoconferencia de forma extraordinaria para debatir esta crisis que está pasando Bielorrusia. La policía investiga posible motivación islamista de conductor que provocó accidentes en Berlín. Bueno, aquí mencionan que la autopista de circunvalación A100 sufrió varios accidentes esta noche, o sea, ayer, provocados según las primeras investigaciones intencionalmente por un hombre de 30 años. Bueno, Emiratos Árabes conecta a la red con éxito la central nuclear de Baracá. 3 indígenas asesinados en Colombia. Francisco pide por la vacuna no de prioridad a los ricos. Dimite presidente de Mali, detenido tras golpe de Estado. Más de 100,000 evacuados por inundaciones en China. Joe Biden, elegido formalmente candidato demócrata en Estados Unidos. Japón y Estados Unidos planean desplegar red de satélites para detectar misiles enemigos. Esas son las notas que está, ¿no?, aquí sucediendo. Y bueno, 55 naciones haciendo música virtualmente. All Nation Orchestra le hace frente al COVID-19. Y bueno,
aquí esta es la información. Bueno, por aquí tenemos un poquito más. Fíjese que en América Latina, en Venezuela, derrame de petróleo en Venezuela, desastre mayor que el de Mauricio y amenaza de peores accidentes. Esto, bueno, el volumen del vertido del crudo en las costas de Venezuela sería el doble de la isla Mauricio, una señal de alerta en un sistema con fugas diarias y el riesgo de un barco tanquero con más de 1 millón de barriles. Esto es lo que se informa. Incendios en Delta del Paraná, el desmonte en Argentina no cesa, la humareda de los incendios que se vienen sucediendo desde hace unos meses en Delta de Paraná llegaron ya a Buenos Aires, Argentina, evidenciando que las quemas ilegales siguen llevando a cabo a pesar de esta cuarentena. Así que, bueno, es lo que tenemos de información y bueno, algo sí que nos tienen aquí sobre el cambio climático. Dicen, en Europa el cambio climático obliga a probar nuevos cultivos. Llama la atención porque dice, los agricultores alemanes se enfrentan al tercer año consecutivo de pérdidas de cosechas debido a la falta de lluvias. ¿Cómo se adapta la industria agrícola Europa, ¿no?, a este clima cambiante? Esto es lo que tenemos por aquí de información para usted. Y bueno, vámonos a las notas, a ver si podemos darle un poquito a las notas nacionales. Vamos, directo. A ver si nos dejan nuestra tecnología, ¿no? Bueno, notas nacionales, que notas nacionales. Vámonos directo a que la Organización Mundial de la Salud dice que el mundo muy lejos de la inmunidad colectiva. Braskem se lava las manos en torno a los daños a Pemex. Y bueno, esto... No, fíjese que no podemos. Aquí está. López-Gatell, la epidemia en fase clara de descenso. Aplicar una reforma profunda al Poder Judicial, el consenso. Y bueno, en el tema mundial también, así como estamos mezclando nuestras notas, fíjese que más de 22 millones de contagiados de coronavirus en el mundo. Esto es lo que está sucediendo o se tiene en estos momentos de información. Así que bueno, usted, para que esté más o menos informado, recuerde que estamos transmitiendo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en Facebook, Comunicación Radio WAPS. También estamos en el 1180 de amplitud modulada. Quienes lo escuchan, bueno, platicamos un poquito acerca con el maestro Alejandro Telechea Cienfuegos. Y bueno, saludos a nuestro compañero Raimundo León. Él nos hace llegar las notas de Baja California Sur con la síntesis, ¿no? También, bueno, usted pueda encontrar un poco más de información aquí donde les estamos recomendando algunos sitios que no les dije, que es la jornada, que también pueden entrar a Deutsche Welle. Y ya casi finalizamos. Recuerde que estamos con una programación base este día. Hoy se estrenan los sitios de como series de webinar con la doctora Dene Peredo, quien nos va a platicar sobre el tema de energía. Tendrá de invitado al doctor Alfredo Bermúdez, que van a platicar del programa que tiene la universidad sobre energía limpia, ¿no? Así que, bueno, no se pierda esta emisión en punto de las 12 del día. También estarán nuestros compañeros de difusión cultural a las 11 de la mañana. Y bueno, no se pierda esta tardecita también Buena Bola, porque estará nuestro compañero Saúl Ramos platicando sobre el deporte universitario, ¿no? Con el jefe del departamento, Armando, ¿no? El jefe de departamento Armando Hermes, quien tiene información muy importante. Si tú te quieres inscribir en las diferentes disciplinas que ofrece la universidad, pues no te pierdas esta oportunidad para conocer un poquito acerca del tema universitario que tienen esta mañana, ¿no? Así que, por favor, también si tú te quieres inscribir a los cursos de inglés, bueno, está esta posibilidad esta semana, porque la siguiente, el próximo lunes, empiezan clases. Si tú tienes dudas, bueno, ya está en la página de Facebook de Dele WAPS. Ahí dele, por favor, para que pueda tener información al respecto. Así que no te pierdas esta información, ¿no? Y ya para finalizar, les platico rápidamente. Aquí están. Aquí tenemos nuestros datos en Baja California Sur en tema de coronavirus. Fíjese que Comondú, al momento 113 activos, recuperados 271, La Paz, activos 1,488 y recuperados 1,496, Los Cabos 867, recuperados 1,053, Loreto, activos 42 y recuperados 189, Mulegé, por último, 58 activos y recuperados 520. Recuerde, si puede, no salga de casita. Si sale, use cubrebocas, por favor. Recuerde que nos protegemos todos. Y bueno, esta es la información al momento que tenemos para todos ustedes. Recuerden también no acercarse a las playas. En las playas, pues el oleaje, ya escuchamos ahorita
que pues está algo elevado, así que tome algunas recomendaciones. Muchísimas gracias. Les saluda Yasmín Rodríguez en la voz. En los controles técnicos se encuentra nuestro compañero Juan Quintana. Y bueno, mañana estará nuestra compañera, la maestra Gladys Navarro, quien nos platicará la agenda nacional, qué es lo relevante en esta semana. Y bueno, nos esperamos mañana en punto, bueno, pasaditas de las 8 de la mañana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerde que estamos en el 880 de amplitud modulada. Gracias, Juanito. Hasta luego.